Javier Duarte, le decía es que hay que seguir insistiendo en la reforma judicial, aunque desde la UNAM incluso estén armando campañitas contra la reforma judicial. Fíjese esto, de lo que nos va a hablar el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de los fachitos, de los corruptos de la UNAM, de los intelectuales de pacotilla. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchísimas gracias. Y en efecto, Vicente, vale muchísimo la pena analizar este hecho de la UNAM metida hasta el cuello ahora en la discusión de la reforma al Poder Judicial, pero vale la pena analizar las cosas a la luz de los datos duros. Hay que darle contexto a la gente para que se acuerde. No tiene mucho tiempo que el rector de la UNAM salió a tratar de deslindarse, según él, de un estudio que se había realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esto pasó el 17 de junio de 2024. La UNAM sale, se deslinda de este análisis sobre las 20 reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un trabajo, Vicente, hay que subrayarlo, coordinado por académicos de derecha, prácticamente un ala del ITAM. Dicho estudio fue elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y ahí se advierte sobre el supuesto riesgo de una captura, de un secuestro político del Poder Judicial. Dijeron en ese estudio si se aprueban las reformas del llamado Plan C. Aquel análisis, Vicente, completamente tendencioso, fue coordinado por los académicos conservadores Sergio López Ayón, ahí nada más ni nada menos, un personaje completamente vinculado al CIDE, completamente vinculado al ITAM, por Jesús Orozco Enríquez, por Pedro Salazar Ugarte, amigo de Piquete de Ombligo y ex empleado, hay que decirlo, ex colaborador también del Instituto Nacional Electoral, y nada más ni nada menos que por Diego Valadez. Ahí salió Enrique Graue, mira, nada más me traiciona, Leonardo Lomelí, el exsecretario general de Enrique Graue y hoy rector, salieron a decir que no tenía nada que ver con ese estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y todos los opinólogos de la derecha lanzaban en ese documento diatribas veladas, una crítica donde imperaba la denostación y no el análisis en contra de las reformas propuestas por el Ejecutivo. En ese momento, Leonardo Lomelí Vanegas, ya le digo, ex secretario general y hoy rector de la UNAM, se deslindó muy vigorosamente de ese documento. A través de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, Lomelí Vanegas mandó decir que quería mantener una relación de respeto con el Poder Ejecutivo y particularmente con el presidente López Obrador. Así lo dijo, pero ayer el rector de la UNAM se contradijo, Vicente, y le voy a pedir a mi querido don David que me ponga, por favor, el audio, el video de Leonardo Lomelí contradiciendo para que usted escuche con datos duros y no piense que nosotros tenemos una animadversión contra el rector de la UNAM. Así lo dijo. Échemelo, don David, por favor. Es primordial que consideremos la independencia judicial y la división de poderes como ejes centrales de este intercambio de ideas, pues son la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia y no en presiones externas o intereses de grupo. Como bien recordaba la doctora Mónica González Contró, estamos cumpliendo 2 siglos de haber optado por la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Sin duda han sido 2 siglos de una evolución política azarosa, en donde queda pendiente todavía consolidar plenamente el federalismo y la división de poderes. En ese sentido, no puede haber retrocesos en estas materias. También se debe asegurar que las y los funcionarios judiciales cuenten con los saberes, las habilidades, las condiciones y las herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo. Por estas razones, la justicia debe ser asequible, visible y entendible para todas y todos.
El acceso a ella es un derecho humano inalienable. Vaya palabras de Leonardo Lomelí Vanegas, usted lo acaba de escuchar. Llega con la espada desenvainada, Vicente, y dice que es primordial que consideremos la independencia judicial. ¿De qué está hablando el rector? Como si esta propuesta no considerara en su punto medular justamente eso, la independencia judicial. Y es que ese es el meollo del asunto, darle independencia, auténtica independencia al Poder Judicial. Pero ya se ve que Leonardo Lomelí, y da mucha pena decirlo, no ha leído la propuesta de reforma al Poder Judicial, porque si la hubiera leído, no estaría declarando semejantes futilidades. Pero el desinformado rector de la UNAM no se contenta con eso, y ya lo acaba de escuchar también. Dice que no puede haber retroceso en la división de poderes. ¿Cómo que retroceso? ¿Significa que esta reforma intenta eso? ¿Un retroceso? ¿Por qué considera el rector Lomelí que estas reformas podrían ser un retroceso en la división de poderes? ¿Qué le hace pensar al jefe de la burocracia dorada de la UNAM que así va a ser? Infelizmente, Vicente, tanto Leonardo Lomelí como los últimos rectores de la UNAM son cada vez más, personajes más polémicos y tratan de meter su cuchara en otros lugares. La grandeza de la UNAM, lamentablemente, y lo hemos dicho, ha quedado en el pasado. Hoy destacan solamente en algunas áreas, debe rescatarse de las garras de la casta dorada que la dirige mediocremente. Infelizmente también la UNAM ha dejado de ser autónoma desde hace por lo menos una década, por lo menos, porque está tomada por un grupo conservador. Hace falta que la comunidad universitaria, y me refiero a los profesores, a los alumnos, se organicen y luchen para que eso cambie de una vez por todas. El rector, Vicente, tiene un polvorín en la UNAM y no se ocupa de eso. En febrero pasado, usted se acordará, dimos a conocer aquí en Sin Censura que la Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado cuentas de la Facultad de Medicina. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Por irregularidades. ¿Y qué hizo la Dirección Jurídica de la UNAM? Más rápida que Speedy González, más rápida que el Correcaminos, salieron a informar que nunca les había llegado la notificación y que iban a meter un amparo para suspender el bloqueo y liberar las cuentas bancarias. Es que son amparos y amparos, porque esta estructura burocrática de la UNAM se ha mantenido incólume, no ha cambiado un ápice. En la UNAM hay acoso laboral, hay paros en las escuelas y facultades. El CCH, y la gente lo sabe muy bien porque ve las noticias, está hecho trizas. En lugar de ocuparse de eso, Leonardo Lomelí ha decidido meter su cuchara ahora en el tema del Poder Judicial. El escenario es lúgubre en la UNAM, la burocracia dorada está muy tranquila, ganando, por cierto, más que el presidente de este país. Acuérdese usted cómo la han desvalijado. En épocas de Lorenzo Córdoba le dieron algo así como 30 millones de pesos a la UNAM por un trabajo de monitoreo. Se estaban repartiendo el pastel, la UNAM, el INE, y a cambio de millones estuvieron también dándole lana desde el frustrado aeropuerto de Texcoco. ¿Se acuerda? Ese aeropuerto que era un fango. No puede negar todos los datos duros que nosotros hemos ido presentando a lo largo de meses, quizá probablemente hasta de un año y medio, a partir de reportajes de investigación. No hay autonomía en la UNAM, hay simple y sencillamente una burocracia dorada, hay opacidad, hay interferencia en los procesos democráticos. Ahora, la pregunta, ¿por qué no explican en la UNAM qué hace en su junta de gobierno, por ejemplo, Enrique Cabrero Mendoza? Un sujeto acusado, escúcheme bien lo que le voy a decir, por delincuencia organizada. ¿Por qué está en la junta de gobierno? ¿Por qué no nos explican eso
y en lugar de estar saliendo Leonardo Lomelí Vanegas con Mónica González Contró a decir toda esta sarta de tonterías en las rodillas. Ellos no han leído esta propuesta. Leonardo Lomelí Vanegas incumple porque había afirmado que no se iba a meter sobre este tema en la reforma al Poder Judicial, no se iba a meter con el asunto del Plan C, pero hoy ya vemos que está con todo, le da la palabra y la razón a Mónica González Contró. Hay que recordar que Mónica González Contró es amiga de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, es la directora actualmente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ella es itamita, ella fue la abogada general, y ahí está Hugo Concha también, este personaje completamente polémico de la derecha, y están metidísimos. Leonardo Lomelí les da la palabra y dice, tiéndanse. Cuando dijo que se deslindaba del estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, mira nada más, todos los personajes que comparecieron el día de ayer en la UNAM para lanzar diatribas, dardos pestíferos en contra de la reforma del Poder Judicial, son los mismos que hicieron posible ese documento, ese estudio. Así que solamente fue, mi querido Vicente, de dientes para afuera. Pues úchala.